Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Con los Refugiados, que se transmite por este canal Justicia TV semanalmente y es una producción en conjunto con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Yo soy Valeria Berumen y es un gusto poder estar con ustedes conduciendo este programa el día de hoy. Y hoy es una ocasión muy especial porque vamos a acercarnos y a conocer quién es el recién entrado en funciones representante en México de ACNUR, Giovanni Lepri. Ser representante de México en ACNUR, bueno, más bien, ser representante de ACNUR en México, en este momento, sin duda, es un reto, porque el tema, no solamente en México, sino en la región, ha ido en aumento. Y porque además, seguramente, personalmente, debe ser bastante complicado, porque atrás de estos números, atrás de cada una de las solicitudes de asilo que se presentan en los países de la región, hay historias seguramente muy difíciles, algunas que ya encontraron una mejor resolución, otras que están en proceso de hacerlo, y saber que uno tiene que liderar este equipo, esta operación que trabaja con estas historias, seguramente personalmente también es algo complejo. Por eso es muy interesante conocer desde el punto de vista de quien dirige la operación con mayor presencia, la agencia con mayor presencia en México de la ONU, cuál es su personalidad, cuál es su punto de vista, conocerlo un poco más personalmente. Por eso quiero darle la bienvenida. Hola Giovanni, bienvenido. Y quisiera empezar, bienvenido. Y quisiera empezar con una pregunta difícil, porque no para todos es fácil hablar de uno mismo. Para quien no te conozca, Giovanni, cuéntanos un poco de ti. Sí, gracias Valeria. Y qué buena ocasión para, como tú dices, para contar un poco de mí. Esto me ayuda también un poco a reconstruir estos muchos años de vida, y ya diría de vida en las Naciones Unidas, porque son muchos años y tal vez empiezo de este punto. Mis primeros pasos en las Naciones Unidas fueron en el septiembre del 1998. Digo que soy un millennial, pero que estoy del milenio pasado. Y fue en Nueva York, en el secretariado, donde fui a trabajar con un contrato de corto plazo que era sponsorizado por parte de mi gobierno de Italia, en un trabajo de análisis de indicadores macroeconómicos para América Latina. Y no hubiera pensado que este día, el día que puse mi primer paso al interior de Naciones Unidas, pues se hubiera transformado en un camino de toda una vida. Pero bueno, tal vez antes de entrar en esto, que ya es más lo profesional, aunque para un funcionario de Naciones Unidas, la verdad que lo personal y lo profesional, la barrera es muy frágil. Pero bueno, soy de nacionalidad italiana, nací en Milán, crecí entre Milán y Venecia, y después de la universidad me fui por un tiempo a Londres, a estudiar a Londres, y de ahí me fui por el mundo. Estoy casado, tengo 3 hijos, Leticia de 13, Julia de 11 y Santiago de 6, y que son pues la gran felicidad de mi vida. Y logré mantener bastantes pasiones. Me encanta todo lo que tiene que ver con el mar. Fui por muchos años muy apasionado. Sigo siendo apasionado, pero iba mucho en veleros, en todas las posibles formas. Me encanta leer. Estoy muy aficionado de mi equipo, el Inter de Milán. Para que no se equivoquen, no el Milán, el Inter de Milán. Ahora tenemos un drama familiar porque se acaba de ir el mejor jugador, se acaba de ir al Chelsea hace poco, entonces hubo un poco un drama familiar, sobre todo con Santiago. Pero no, tengo también, es decir, también mantuve mis amistades a lo largo de todos estos años. Tengo la gran suerte de tener unos amigos del alma que me acompañaron, aunque a distancia, por todos estos caminos, y cada vez que vuelvo a casa, porque sigo sintiendo Milán mi casa, los tengo ahí y me dan esa sensación que las raíces siguen fuertes, pues mis amigos y mi familia. O sea, habría mucha más cosas que les quería contar, pero esto es lo que se me ocurre como elementos principales que les quiero comentar. Bueno, no, tengo una hermana melliza, muy importante. Oh, ese es un primer dato muy revelador. Sí, que también tiene 3 hijos. 3 hijos. Y entonces son 3 varones y los 3 nacieron
los tres a turno antes de los míos, entonces cuando iban a nacer el tercer mío era seguro que iba a ser una niña, porque la primera dos había sido niña y querían mantener la simetría familiar, pero nació Santiago con mucha alegría. Muy bienvenido. Gracias, Giovanni, por compartirnos y con quien nos ve. ¿Quién eres tú? Pero antes de que nos cuentes más sobre lo profesional, que en eso sabemos que vamos a abordarlo en algún momento, yo quisiera ahondar en una parte que creo que despierta mucha curiosidad de quien no trabaja en Naciones Unidas. ¿Cómo es la vida de una persona que trabaja en Naciones Unidas y cómo le hace para combinar esa vida profesional con la vida personal? Pensando que tienes que viajar a muchos lugares, que tienes que llevar a esa familia, que hay lugares que no son, a veces, bueno, que están en emergencia y que hay condiciones difíciles. Cuéntale un poco a la audiencia cómo tú y cómo los colegas con los que tú trabajas han podido llevar a cabo esa combinación de cosas. Sí, gracias, Valeria. Es una vida a alta intensidad. Es una alta intensidad profesional, pero también es una alta intensidad personal, porque siempre estás buscando, o por lo menos yo siempre estoy buscando como mantener un equilibrio entre este mundo fascinante de poder moverte de un país al otro, de poder conocer nuevas personas, vivir las experiencias, como tú decías al principio, a veces muy dramáticas, pero también llenas de emociones de las personas que queremos proteger y apoyar. Pero sí, es un equilibrio que no es fácil mantener. Entonces, a veces me preguntan unos amigos, ¿pero no hubieras preferido ser abogado, ser profesor de la universidad o economista en Milán? Y yo siempre digo, cada vida, cada decisión tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, seguramente una vida más estable tiene más elementos, digamos, sí, de estabilidad para la familia, para el crecimiento. Pero esta vida, la vida de funcionario de Naciones Unidas, es tan fascinante, es tan llena de emociones que creo que vale la pena. Pero no es sin costo, esto sí te quiero decir, no es sin costo. Tiene un costo elevado y creo que la única manera para que este costo no se vuelva insoportable es de ponerle mucha cabeza, mucha atención, mantener las relaciones siempre fuertes y tener también claridad cuáles son tus prioridades. Esto sí lo quiero decir, yo siempre tuve la claridad que mi familia es mi prioridad y lo tengo clarísimo. Y entonces no dejarse tentar. A veces hay la tentación, ay, me ofrecieron un puesto extraordinario, pero tal vez no es el puesto que está bien con el momento de mi familia, de crecimiento de mis hijos, de la necesidad de mi esposa. Bueno, pero lo tomo porque me atrae mucho, ¿no? Yo creo que hay que tener claridad mental y mantener estos equilibrios. Pero tampoco esto te garantiza que va a ser un éxito, porque sabemos que la vida te es llena de sorpresas y te puede sorprender. Pero yo lo que creo, y para responder a tu pregunta, es que es mucho trabajo de buscar equilibrios y buscar realmente mantener claras tus prioridades a lo largo de este camino. Pero es fascinante, es absolutamente fascinante. Supongo, y además me gustaría, porque justo una de estas experiencias que atrae muchísimo a las personas de poder trabajar en Naciones Unidas es poder vivir en muchos países, conocer muchas culturas, diferentes idiomas. Y en ese sentido, cuéntanos una anécdota de cómo es esta experiencia de vivir en muchos países del mundo, o haber vivido o estar viviendo, porque ahora en México pues no estás en tu país de origen. Bueno, si tienes algunas horas, te puedo contar las anécdotas. Probablemente que podría escribir un libro sobre las anécdotas. Pero mira, así de entrada, se me ocurren dos. Son los dos así que me vienen a la mente y lo voy a contar muy rápidamente. El primero era en el Congo, en Goma. Goma, en el este del Congo, donde hace poco había terminado el dramático genocidio en Ruanda, con todas las consecuencias que hubo por el este del Congo. Cuando yo llegué, Kabila, que había tomado el poder de manera militar, había ocupado la zona, pero después había sido también rechazado por por la gente que lo había sostenido al principio. Era una situación socioeconómica muy compleja. La población congolesa, es una población admirable porque tiene una resiliencia increíble, se estaba reponiendo de pie después de todo esto y sin saber que poco después el volcán Nyiragongo iba a explotar y de nuevo sumergir la ciudad, esta vez de
un drama natural. Y, en fin, era muy difícil, pero también había mucha energía positiva de reconstrucción. Y yo decidí que en mi parte de reconstrucción, aparte de la parte profesional, pero de reconstruir el equipo de fútbol de Naciones Unidas, que se había, que ya no existía. Entonces, cuando fui a Milán, fui a un almacén de deporte y compré los uniformes para todos y les hice marcar los números. Y cuando volví a Goma, escogimos el equipo y todos los colegas, y lo que quiero decir, los colegas eran entre los conductores, las personas de la administración, colegas internacionales, pero realmente era un equipo congolés. Yo era el único, realmente el único no congolés de este equipo. Y empezamos a jugar y jugamos en el estadio, porque bueno, era un estadio que se llama el Estadio Nacional, pero no se imaginen el Meazza de Milán o el Bernabéu, era un pequeño estadio. Y bueno, a mí me pasaba siempre el balón, porque era el presidente y era el que había de nuevo reorganizado el equipo. Y cada vez que hacía gol, porque nunca hice tantos goles en mi vida, todos los niños que estaban en el estadio, eran niñitos pequeñitos congoleses, se bajaban a la cancha y corrían gritando, gritaban Musungu, Musungu, que es el extranjero, y venían y me abrazaban. Y me acuerdo de esta sensación de ser tan parte de un entorno tan, en teoría, tan alejado de mí, de mi historia, de mi cultura, pero donde me sentía totalmente parte, me sentí completamente parte de este grupo y de esta iniciativa común. Entonces, esto me lo acuerdo siempre con una gran sonrisa, y a veces estoy todavía en contacto con algunos de los colegas de estos tiempos, y ellos también se acuerdan de esto. Y el segundo es un anécdota muy rápido, pero años después estuve en Sudán, en Khartoum, ya estaba casado, Lina, mi esposa, acababa de alcanzarme, ya había terminado su maestría en Nueva York, entonces pasó de Washington Square a Khartoum. Fue un choque cultural bastante fuerte, pero fue muy bien porque empezó a trabajar con la Cruz Roja Internacional, éramos jóvenes, sin hijos y muy libres. Y solo la anécdota es que nos daban una semana cada mes o cada mes y medio obligatoria para salir del país, por una cuestión de sanidad mental, la llamaban Rest and Recuperation. Y entonces fuimos en los 2 años que estuvimos viviendo en Sudán, fuimos a visitar países increíbles. Fuimos a Eritrea, fuimos a Tanzania, fuimos al Cairo, pero también fuimos a Jordania, en Líbano, fuimos en Siria, una Siria maravillosa, una Siria acogedora, bastantes años antes del desastre de la guerra que ocurrió. Entonces, era esta sensación increíble cuando íbamos de vacaciones a Eritrea. ¿Quién va de vacaciones a Asmara? Muchos ni saben dónde es. Y fue un periodo también fascinante y increíble de conocimiento, de encuentro con otras culturas y de posibilidad de conocer mundos, países que tal vez nunca nos hubiera tocado. Es fascinante, como tú lo dices. Aparte, supongo que este cúmulo de experiencias, de personas a las que puedes conocer cuando estás en todos esos lugares del mundo. Pero ahora me gustaría que nos platicaras. ¿Ya habías estado en México antes de trabajar aquí? Y que nos contaras, bueno, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Tienes un escritor, un cantante en español? Cuéntanos cómo vas con la cultura mexicana. Había estado en México 10 días de vacaciones en 2010, cuando estaba viviendo en Colombia, estaba trabajando en Colombia, y había venido a Polanco, y me acuerdo que almorcé en un restaurante que me encantó, y es ahora a 2 cuadras de mi casa, y mi esposa siempre dice que yo escogí la casa para estar cerca de este restaurante donde comimos hace 10 años. No es exactamente cierto, pero sí un poquito de realidad tiene. Y bueno, claramente era una visita muy corta, lo típico, ¿no? Querétaro, San Miguel de Allende, aquí Ciudad de México, y me impactó mucho la riqueza cultural de México, la riqueza cultural, pero cultural en varios aspectos, ¿no? En varios aspectos, no solamente de la cultura literaria o la cultura musical, pero también la cultura gastronómica y la variedad de las diferentes culturas que todavía se viven muy fuertemente en México. Y es un país que me parece, yo diría que tal vez la característica que más me impacta de México es ser un país tan grande y la 15ª economía a nivel mundial, y al mismo tiempo con unas tradiciones, una cultura tan arraigada y tan fuerte en el país. Y también un país tan variado,
entre, no sé, Baja California y Oaxaca, o otros contrastes que hay en el país. Entonces, me parece que es un país que necesitaría 15 años o 20 para poderlo conocer. Entonces quiero aprovechar del tiempo que tengo aquí para irlo conociendo y ir profundizando. Y bueno, sé que cada uno tiene sus gustos musicales, pero cuando estaba en Colombia todavía, y me gustaban y me gustan todavía muchos cantantes colombianos y entre otros los Aterciopelados, nuestros queridos amigos ahora con el Palomazo, pero escuchaba mucho Maná, me gustaba muchísimo escuchar las canciones de Maná y las escuchaba haciendo deporte o cualquier cosa. Pero hay muchos aspectos de México que me parece que lo hacen un país extremadamente interesante, extremadamente complejo, bueno, la complejidad muchas veces es parte de lo que es curioso e interesante. Estuve de invitado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y me pareció increíble. De nuevo, utilizo la palabra fascinante porque realmente la riqueza cultural, el encuentro literario mundial, creo que es la segunda feria del mundo, solo para dar un ejemplo de muchos. El Museo de Antropología aquí en el Parque de Chapultepec, que uno podría vivir ahí, campar por varios días y todavía no hubiera visto ni la mitad. Y así No, digamos. no, no. Sé que tenemos una riqueza cultural gigantesca y que te pasarías mucho tiempo, además, supongo que muy sorprendido también de todo lo que te ha tocado vivir, a pesar de haber estado en otros lugares en el mundo. Como tú dices, ha sido muy fascinante conocer parte de tu historia, pero vamos a tener que hacer un pequeño corte y vamos a regresar. Por eso les invito a que se queden a continuar con esta charla tan personal que estamos teniendo con el representante de ACNUR en México, Giovanni Lepri. Así que, por favor, no se vayan, regresamos en unos minutos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Con los Refugiados. Si ustedes se acaban de conectar o acaban de sintonizarnos, quiero comentarles que en el bloque anterior estuvimos platicando con Giovanni Lepri, quien es el representante de ACNUR en México, y nos platicó cosas muy interesantes acerca de su vida personal, algunas anécdotas, qué le ha gustado de México. Pero ahora vamos a preguntarle más, y aquí vamos a ver la pasión de lo que es su trabajo, de su ángulo más profesional, y para conocer también su trayectoria, todo este conocimiento que él ha podido acumular durante estos años que él ha sido funcionario del ACNUR. Y esto me lleva a preguntarte, Giovanni, cuéntanos, ¿hace cuántos años? Al principio en el primer bloque nos dijiste algo, pero este es momento de que nos cuentes un poco más. ¿Dónde empezaste a trabajar en ACNUR y por qué te decidiste hacerlo? Sí, gracias, Valeria. Repito lo que decía antes, que me siento un millennial, pero en el sentido de ser del milenio pasado, porque empecé mi percurso en las Naciones Unidas exactamente el 14 de septiembre de 1998, pero era en el secretariado de las Naciones Unidas en Nueva York, y después fui a Honduras era un contrato del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, pero me prestaron al Programa Mundial de Alimentos para el momento que el huracán Mitch había destruido realmente una buena parte de Centroamérica. Y a principios de agosto de 1999 llegué a Goma, en el este del Congo, con ACNUR. Y a este entonces todavía no tenía tan claro que el ACNUR iba a ser después la organización con la cual hubiera pasado la alta mayoría de mi vida profesional. Y de ahí empezó un camino muy variado, muy interesante, porque desde el Congo, en 2000, al principio de 2001, me fui para Colombia. Imagínate el contraste entre el este del Congo y Colombia. Y después de Colombia fui a Chad por un periodo breve de una emergencia y a recibir los refugiados que llegaban de Sudán. Y después, tampoco sabía, me nombraron en Sudán, donde era el origen de los mismos refugiados. Entonces me tocó ver realmente el conflicto de los dos lados, el país que recibía y el país que lastimosamente producía el desplazamiento. Y cuando terminé mi temporada en Sudán, fui para Mozambique, Maputo, en la parte sur de África, justo al lado de África del Sur. Y después de un año y medio en Maputo, Lina, mi esposa, quedó embarazada de nuestra primera hija, de Leticia, y decidimos volver a Colombia. Mi esposa es colombiana, la había conocido en mi primer puesto, y decidimos volver a Colombia.
y logré que me asignaron a un puesto de jefe de oficina en Colombia. Y ahí vivimos 3 años maravillosos. Nació mi segunda hija, Julia, y vivíamos en una vida sencilla. No era en Bogotá, era una ciudad a 2 horas de Bogotá, un lugar en medio de la naturaleza, cubriendo un área muy amplia de territorio. Y bueno, con las niñas muy pequeñas. Fue un periodo muy bonito, muy bonito de nuestra vida. Y ahí el milagro, lo llamaría casi en términos acnurianos de Naciones Unidas, porque me asignaron a un puesto regional para cubrir el sur de Europa en Roma. No es mi ciudad, pero mi padre es de Roma y toda mi familia, parte de mi familia es de Roma. Y entonces de repente, en 2011, me trasladé a Roma. Además, la oficina del ACNUR en este entonces, ahora cambió, estaba en el mismo barrio donde se encontraba toda mi familia. Entonces mis hijos iban a almorzar donde la tía, a jugar donde los primos. Y yo tenía un rol extremadamente interesante porque cubría el sur de Europa, que era Portugal, España, Grecia, Malta, Chipre y Albania. Y entonces tenía estos viajes de trabajo, pero en las capitales europeas. Y era el momento donde Italia sobre todo estaba recibiendo muchísimas migrantes y refugiados desde Libia, el momento dramático de las muertes en el Mediterráneo. Y Grecia empezaba un poquito más adelante, en 2015, a recibir muchos refugiados sirios. Entonces el director para Europa me pidió si estaba dispuesto a cambiar de puesto y a moverme de Roma a Atenas. Y así lo hice. Y entonces nos trasladamos toda la familia a Atenas, donde viví 2 años hasta el 2019, cuando vine a México como representante adjunto. Me sentí muy cómodo porque conocía al representante, aquí mi querido amigo Mark. Nos conocíamos desde muchísimos años, desde Colombia, y me sentía muy cómodo, sabía que con él hubiera podido trabajar bien. Entonces llegué aquí como adjunto, y como me gusta decir que hace poco de mi título de representante adjunto me quitaron el adjunto y quedó representante, pero también me quitaron el adjunto de verdad, en el sentido que siendo yo el adjunto ya me quedé en este momento. Pero bueno, tengo unos colegas maravillosos, súper eficientes, y estamos en el proceso también de reclutar el o la adjunta, ojalá que sea una la adjunta, para reforzar este equipo. Y realmente ser totalmente completos en el recuento de mis experiencias, en 2012 me pidieron de ir a la emergencia para los refugiados malianos que habían ido a Burkina Faso y a Níger. Y entonces, siendo base en Dakar, en Senegal, pasé 2 meses viajando mucho entre esos 3 países para responder a la emergencia que se había dado en este entonces. No, pues es impresionante tu trayectoria, la oportunidad que has tenido con ACNUR de trabajar en tan diferentes países, con circunstancias, como tú decías, tan diferentes, receptores, expulsores. Yo quisiera que nos dijeras, que escogieras una, pero yo sé que va a ser complicado, pero ¿cuál ha sido el reto más difícil profesionalmente hablando al que te has enfrentado hasta el momento? Sí, es difícil, es difícil. Hay muchos. Creo que el más difícil ha sido en Colombia, en la segunda ronda de Colombia, o sea, del 2008 a 2011, porque yo cubría casi todo el sur, una buena parte del sur de Colombia. Y me acuerdo, para darte una idea, me acuerdo que cuando vino el alto comisionado de visita, Antonio Guterres, al tiempo, yo no sabía cómo presentar el contexto, porque era tan denso y complejo y teníamos tan poco tiempo que no sabía. Entonces decidí, ahora a este tiempo todavía habían estos papeles como translúcidos que tú podías proyectar, ahora no me acuerdo ni siquiera cómo se llaman. Entonces tomé un mapa del territorio, un mapa de la región que yo cubría, un mapa vacío, sin nada. Y después, en cada lúcido, en cada de estos papeles transparentes, imprimimos una variable de conflicto. Las minas antipersonales en uno, la presencia de los grupos armados irregulares de la FARC y el ELN, que eran el grupo más de la izquierda, o los que en el pasado habían sido los grupos armados más asociados a los temas como de la izquierda revolucionaria, que bueno, se habían muy después mezclado con otros temas de narcotráfico, secuestro. Bueno. Y después había añadido las explotación
minera y de recursos naturales que estaba desplazando poblaciones indígenas. Y en otro puse la población indígena, en otro puse los grupos paramilitares. Y mientras que le hacía el briefing, que le hacía la presentación al alto comisionado, iba sobreponiendo una por una estas papeles transparentes, hasta que al final tú veías el territorio tan denso de variables de conflicto que decía, pero ¿cómo se puede hacer una acción humanitaria aquí? ¿Cómo es posible hacer una acción humanitaria aquí? Y yo creo que esto lo logramos y tomamos unos riesgos. Creo que tomamos como Naciones Unidas y como ACNUR, y yo tomé unos riesgos, porque moverse en estos ambientes es complicado y hay que hacerlo con muchísima cautela. No hay nunca que sorprender a los actores, hay siempre que tener que estar seguro que tu agenda sea siempre extremadamente clara, visible, estar siempre listo a ajustar tus planes, estar seguro que tus equipos se sientan cómodos lo que están haciendo, nunca forzar a nadie. Pero Valeria, te quiero decir, porque quiero llegar al punto. Creo que llegar a comunidades indígenas bajo amenaza de desplazamiento, que nunca habían visto un funcionario internacional, y poder estar con ellos en sus comunidades y decirle, mira, te traje la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud, que nunca hubiera venido en medio de esto, vino porque la ACNUR los está trayendo, porque se sienten que tienen un cierto nivel de seguridad de poder venir a atender a la población, porque los estamos, no puedo decir protegiendo, pero porque le damos algunas garantías. Y ver esta población que realmente estaba abandonada a sí misma en medio de los grupos armados, del conflicto, mirarte con muchos eran pueblos indígenas que ni siquiera hablaban el español, hablaban su idioma, entonces teníamos unos traductores, que era el maestro, que era y ahí sentí que sí, estábamos haciendo nuestro trabajo humanitario, que realmente estábamos haciendo una diferencia. Ahora, el drama de esto es que nunca sabes esa diferencia cuánto durable es, porque qué va a pasar cuando te vas, cómo logras que esto se transforme en políticas públicas, que se transforme realmente en un impacto de largo plazo. Pero, por ejemplo, y termino, logramos traer la Registraduría Nacional a hacer a cedular, a dar las tarjetas de identidad a la población que era sin identidad. Entonces, uno de los más grandes riesgos era que si no puedes demostrar quién eres, te vuelves una persona bajo sospecha por parte de los grupos armados. Entonces, poder demostrar quién eres es un elemento de protección. Mucha gente que se había desplazado sin nada había perdido su documento de identidad o nunca lo había tenido. Entonces, esta cédula se volvía un instrumento de protección. Y la logramos traer a zonas donde nunca hubiéramos podido ir. Entonces, esto te lo quiero traer como ejemplo porque creo que fue la cosa más tangible, más que la pudieras vivir directamente y sentir directamente. No te escondo que a veces cuando con estas camionetas, no blindadas, pero camionetas reforzadas para poder pasar en el barro y todos, íbamos en unas trochas en el medio de la selva y no sabías si de repente te ibas a encontrar con un bloqueo de uno o del otro grupo y que tal vez no sabían exactamente quién eras porque no los habían informado. Un poquito de mariposa sí en el estómago sí la tuve. Nerviosismo, pues no, sin duda. Y yo creo que justo esos elementos tangibles como tener acceso a una identidad es un derecho llave, ¿no? Que te abre el acceso también a otros derechos. Absolutamente. Y yo creo que, bueno, ya hablamos de la parte más difícil, hablemos de la parte más satisfactoria. ¿Cuál ha sido hasta este momento uno de las cosas que más satisfacción te ha dado de trabajar para y con los refugiados? Sin duda es la posibilidad de ver el impacto de nuestro trabajo directamente en las personas que queremos lograr apoyar a que sus derechos sean restablecidos, sus derechos sean respetados. Y quiero utilizar la palabra derechos porque a veces hay confusión y se piensa que el trabajo humanitario, el trabajo de derechos humanos, el trabajo de derechos de refugiados es un trabajo de solidaridad. Esto no es un trabajo de solidaridad, es un trabajo de restitución de derechos violados y de asegurar que las personas accedan a los derechos que tienen. Entonces, cuando yo muy recién tuve una experiencia, era mi primera visita a terreno aquí en México. Conocí una mujer salvadoreña, chiquitica, me acuerdo el impacto de esta mujer, tan pequeña físicamente, tan grande como persona, y con sus 4 hijos, altísimos, eran todos creo que 1,80 o más,
El padre, evidentemente, tenía que haber sido muy alto. Y esa mujer que había salido del Salvador, el hijo mayor había sido víctima de un atentado por las pandillas y estaba en punto de muerte en el hospital. Y ella decidió, el momento que mi hijo se recupere suficientemente para viajar, nos vamos. Entonces recogió a los 4 y se fueron. Se fueron sin decir nada, se escaparon del hospital y se escaparon del país. Y por una larga trayectoria, a través del programa de ACNUR de reubicación, una vez reconocida como refugiada, en su condición de refugiada, llegaron al norte del país, en una de las ciudades del norte del país, donde yo la encontré en su casa. La encontré en su casa y los 3 hijos mayores estaban trabajando, ella estaba trabajando, el hijo menor estaba estudiando en la escuela. Una casa muy linda, pequeña, pero muy digna, muy bien cuidada, muy bien mantenida. Y la mamá me dice, es que mis hijos decidieron, mientras que nos estábamos en camino desde El Salvador hasta aquí, de tomar un video de nuestro camino. Nos grabaron, así para que nos acordaran de este momento dramático, pero también importante. Y después, uno de mis hijos le encanta la música, le encanta hacer montaje, entonces montó el video con una música y lo cortó y lo editó. ¿Lo quiere ver? Entonces digo, sí, claro. Entonces me senté en el sofá y ya puse este video, que es una cosa increíble, porque tú ves esta unión de estas 5, eran 4 hijos de ellas, y 5 personas que a pesar de todo y con una música muy, muy linda detrás, hicieron este camino de valentía absoluta y llegaron a reconstruir su vida, a restablecer su vida, gracias a la ACNUR, en parte, gracias al Estado mexicano, gracias a la Comar, gracias a muchos, pero ahí voy a responder a tu pregunta. ¿Qué satisfacción más podría tener un funcionario de ACNUR de ver sentarse en un sofá con una familia que ha podido reconstruir su vida, está reempezando su vida y lo ha podido hacer en un lapso de tiempo relativamente breve, porque todo esto pasó en 6, 8 meses, del momento que salieron al momento que los encontré. Entonces yo creo que, y esta también responde a otra pregunta que no me hiciste, pero me hago, es, ¿cómo así que después de 20 años sigo despertándome en la mañana con no siempre el entusiasmo, no exageremos, pero la tranquilidad que este es lo que quiero hacer en la vida y quiero seguir haciendo en la vida? Y creo que uno de los motivos principales es exactamente esto: ser un funcionario internacional, ser un funcionario que tiene acceso también a diferentes entornos en el país donde vive, pero también que puede hablar y ver directamente el impacto de su trabajo. Bueno, el trabajo de centenas de personas, no es el mío, claramente, pero bueno, siendo al mando de la operación aquí en México, lo digo en ese sentido, y ver este impacto positivo. Esto creo que es la motivación más grande. Pues a mí me parece también, y comparto, digo, tengo el privilegio también de haberme incorporado hace poco a ACNUR, y creo que es justo esa parte de poder sentir que estás ayudando o de alguna manera contribuyendo a que estas personas que han tenido que huir y dejarlo todo en circunstancias complejas puedan tener la oportunidad de reiniciar sus proyectos de vida. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias porque hemos podido también conocer cuál ha sido tu trayectoria, cuáles son tus planes, y regresando al corte vamos a entrar ya a qué es lo que piensas, cómo estás planeando que va a ser lo que vas a hacer en México con la operación, con los retos que tenemos en México y en la región. Vamos a ir a un corte y regresando vamos a seguir con esta conversación. No nos dejen. Gracias por seguir con nosotros en su programa Con los Refugiados, que es una producción de Justicia TV y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Estamos charlando con el representante de ACNUR en México, Giovanni Lepri, y ahora le vamos a preguntar, queremos entrar en materia, ¿cuál cree o cuál estás viendo, Giovanni, que va a ser el legado que tú quieres dejar, que tú quieres construir con tu equipo, con la operación en México de ACNUR? ¿Cuál crees que sea el principal reto en México que tú quieres fijarte como meta durante este periodo que vas a estar aquí en México? Sí, gracias, Valeria. Bueno, hay muchos retos, pero en general, si pudiera, como tú me preguntas, resumir en el reto, yo creo que el reto principal es que México se encuentra en un espacio geopolítico, en una región muy compleja del punto de vista de lo que llamamos los flujos mixtos de movilidad humana, de movimientos
de personas extranjeras hacia México, hacia las fronteras de México. Lo llamamos flujos mixtos porque es un flujo de personas que tienen razones para haber dejado sus países que son muy diferentes entre ellas. No todos son personas que necesitan protección internacional, o sea, no todos son personas que han huido de su país a causa de violencia, de persecución, pero al mismo tiempo no todos son personas que han tomado una decisión libre de poder dejar sus países. Hay mucha gente que lo ha tenido que hacer de manera obligada por violencia o de manera también impulsada por condiciones socioeconómicas, por condiciones ambientales, por varios temas. Entonces, México se encuentra un poco en el medio entre muchos de los países de origen del desplazamiento y de muchos de los países de origen de los refugiados, aunque haya también refugiados que están llegando de otros continentes a América del Sur y después se están subiendo hacia México, y Estados Unidos, que sigue siendo uno de los países, bueno, es uno de los países más desarrollados del mundo y sigue también siendo en buena parte considerado o visto como un país de destino. Pero ¿cómo México, en esta posición geopolítica tan compleja y tan estratégica, pueda ser un país de asilo, un país de acogida, un país donde personas que necesitan protección internacional puedan reconstruir su vida, puedan encontrar protección, encontrar asistencia y volver a reconstruir y a tener sus derechos, gozar de sus derechos, tener sus derechos restablecidos y poder realmente ejercer su vida en México? Entonces, uno de los grandes retos es cómo seguir en el camino que ya empezó mi predecesor y el ACNUR hace años, cómo seguir fortaleciendo la capacidad de México de ser un país de destino. Esto también va con el reto de apoyar las instituciones, sobre todo nuestros socios principales, como la Comisión de Refugiados, pero hay muchos más, y la sociedad civil mexicana, que acordámonos, ha respondido en buena parte a las necesidades de la población en movilidad, sobre todo lo que son toda la red de albergues de la Iglesia o de la sociedad civil laica mexicana. Entonces, el reto es cómo nosotros, como organismo internacional, en sociedad, en colaboración con otros organismos de Naciones Unidas, con otros organismos internacionales, logramos contribuir a que se solidifique, se fortalezca la capacidad de México como país de destino para personas que necesitan protección internacional. Pero esto viene con otro reto que está extremadamente conectado con este primero, que es cómo hacerlo, pero al mismo tiempo asegurar que haya una distribución de responsabilidad, que haya una distribución que haya una solidaridad regional donde en cada país de la región hace su parte. O sea, que México contribuya y sea parte de la solución, pero que se logre también que los países de origen y los países de tránsito, otros países de tránsito también se fortalezcan en sus capacidades y que todos los países de esta región mantengan abiertas sus fronteras a las personas que necesitan protección internacional. Y en ese sentido hay mucho trabajo que se tiene que hacer también con nuestros colegas de las otras oficinas de la ACNUR en la región, pero también de otros organismos de Naciones Unidas, y eso prácticamente se llama el Pacto Mundial. Es la implementación a nivel territorial del Pacto Mundial de Refugiados. El Pacto Mundial de Refugiados es el marco solidario y donde la palabra solidaridad es un compartir solidario y de compartir responsabilidad y no intentar pasarse responsabilidad de un país al otro, de una autoridad a la otra o de una componente de la sociedad a la otra. Entonces yo diría que lo que quisiera realmente, tú quisiste dejar como legado. Entonces, yo pienso ya a mi salida, me pusiste ya, acabo de tomar el cargo, ya me pones en salida, pero yo creo que si el día que tal vez tuviéramos una entrevista similar diciendo ¿qué dejaste? Pues me gustaría poder decir, dejé un sistema de asilo fortalecido, dejé una capacidad de respuesta más sostenible y donde se necesita menos ACNUR, donde estamos menos necesarios, donde podemos irnos sin que nuestra salida, no mi salida, pero digo, que la disminución del impacto del trabajo de la ACNUR o digamos, de los esfuerzos de la ACNUR tenga un impacto negativo entre la respuesta que puede dar México. Y si me permite, añadiría solamente un tema más. Creo que uno de los grandes desafíos es que México es también un país de origen, y esto lo tenemos que notar. México claramente reconoció el tema del desplazamiento interno como un fenómeno que sí está afectando a México en 2019
Y entonces yo creo que hay también que mirar a mexicanos que sí necesitan protección al interior de su propio país y cómo podemos seguir apoyando a México también en desarrollar una legislación y hay avance, unas políticas y unas respuestas a personas que han tenido que desplazarse, pero no han cruzado una frontera internacional. ¿Y qué tal? Ojalá que no la hayan cruzado porque han encontrado una respuesta más cerca de sus casas. Y esto sería también lo que consideraría un gran éxito. Entonces, déjame decir que tal vez en vez que un desafío, yo diría que estos serían los tres principales desafíos en uno. Pues me acabas de responder dos preguntas que tenía a continuación, pero quiero que nos ayudes justo, porque a veces cuando escuchamos los números en frío, ¿no? Cuando vemos ciertas imágenes que se difunden en los medios de comunicación, pues se despiertan ciertos prejuicios y no tenemos todos los elementos de información para poner un poco en contexto. Sabiendo cuáles son las cifras, el número de solicitudes que ha ido, digamos, creciendo paulatinamente en los últimos años, ¿dónde se coloca México? En realidad son muchísimas las personas que están llegando al país en relación a este fenómeno en otras partes del mundo. Gracias por esta pregunta. Es muy importante poner siempre los temas y los números y las cifras, ponerlas en perspectiva. Primero, una aclaración. De todas las personas que llegan a México, como decía antes, de flujo mixto, la componente de personas que necesitan protección internacional, que piden protección internacional y que al final son reconocidos como refugiados, es un porcentaje pequeño respecto a la magnitud de lo que llamamos flujo mixtos. ¿Esto qué significa? Que hay que desarrollar, tal vez el cuarto desafío que hubiera tenido que poner, es que cómo hay que asegurar que quien necesita protección se puede identificar a través de los procedimientos, a través de la Comisión de Refugiados y recibir su reconocimiento de sus estatutos de manera rápida y eficaz. También hay que buscar alternativas para personas que tal vez no pueden volver o no logran o no quieren volver a sus países, pero no son personas que necesitan protección internacional. Eso es muy importante porque si no, el riesgo es que haya una canalización frente al sistema de asilo que lo termina congestionando porque no hay alternativa. Entonces, esto me parece importante. Dicho esto, cuando venimos al número de refugiados, de solicitantes de asilo, este año probablemente llegaremos al número más alto de la historia de México, de solicitudes, con probablemente algo más o algo menos de 100,000 solicitudes. Pensamos que el número más alto anterior, que fue en el 2019, fueron 70,000 solicitudes y esto fue considerado ya un número extremadamente alto. Entonces uno dice, México, que solamente en 2013, 2014, 2015 recibía pocos miles de solicitudes al año, si ahora en 2021 recibe 100,000, lo llamamos muchas veces en términos discursivos un crecimiento exponencial. Bueno, sí, eso, si uno lo mira así en una gráfica de 1,000 a 100,000, pues sí, el crecimiento es exponencial. Pero después hace un poco un zoom out, ¿no? Y mira México, país de 130 millones de habitantes casi, la 15ª economía del mundo, y mira 100,000 solicitudes de asilo, esto es perfectamente manejable, o debería ser perfectamente manejable. Pero de momento que el crecimiento ha sido tan rápido, también hay que asegurarse que las instituciones, la capacidad de respuesta, también crezca de manera rápida y muchas veces no es tan rápido. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es, son números manejables. Lastimosamente, muchas veces la imagen que impacta más es la que más se difunde, porque bueno, también hay que y tal vez, y a veces también porque se quieren pasar mensajes. Entonces, utilizar la imagen para pasar un mensaje. Entonces, por ejemplo, si uno preguntara en este momento, bueno, ¿cuántas personas han llegado a México a través de las caravanas? Desde la primera caravana, la mal llamada las caravanas, pero era un grupo de personas que intentaban entrar a México en grupo, sobre todo de Centroamérica. Sería interesante hacer una encuesta y decir, ¿cuántas personas, en su opinión? Yo estoy seguro que nos sorprenderíamos y probablemente nos dirían 500,000, 300,000, 100,000, 80,000, serían números muy elevados, muy, muy elevados. Cuando la realidad es que contando a todas las caravanas no llegamos a las 30,000 personas o las 40,000 personas máximo. Entonces, lo que quiero decir es que la persona que ha llegado en caravana son una fracción mínima de las personas que han solicitado asilo y aún menor respecto a las personas del flujo mixto que ha llegado a México. Pero son imágenes que impactan mucho. Entonces yo creo que uno de los roles también que tenemos nosotros como Naciones Unidas, pero también esto es mucho de los medios, es mucho de la academia, es siempre aclarar
la realidad dando cifras y dando información real, creíble y que pueda poner las situaciones en el contexto. Piensen solamente, para darle una idea, porque en este momento Afganistán lastimosamente está de nuevo en todos los titulares. Piense que entre Pakistán y Irán, que seguramente son países que tienen mucho más complejidades socioeconómicas, por lo menos de muchas partes de México, seguramente en términos de la magnitud de su economía, son economías mucho menores. Entre los dos ya han recibido el 90% de los refugiados afganos, que son alrededor de 2.300.000 refugiados. O sea, y que son países pequeños, además, son países ¿no? pequeños. Pensamos a Líbano, que en el momento de la crisis mayor creo que tenía más de 1 millón de refugiados sirios. O sea, significa que una cada 7 personas de Líbano era un refugiado sirio, porque son 7 millones de libaneses. Entonces, ahí creo que sí hay la presión, los números sí son muy complicados de manejar. Yo siempre lo he dicho, yo trabajé en la crisis de Europa y cuando me decían, la invasión de Siria a Europa, cuando fue el pique de la crisis en 2015-2016, yo siempre en todas las conferencias, en todas las charlas, en todas las reuniones de alto nivel que tenía, decía, pero se dan cuenta que en toda la mal llamada crisis europea, entre sirios, iraquíes y afganos han llegado poco menos de 1 millón de personas en toda la crisis, 950.000. Y el espacio poblacional de Europa son 500 millones de personas. 500 millones. Entonces digo, mire, 500 millones en el espacio socioeconómico más desarrollado, uno de los más desarrollados del mundo, ¿pueden tener miedo de ser invadidos por 1 millón de refugiados? Pues pensémoslo. Entonces, yo creo que en México aún más, 100.000 frente a 130 millones, de nuevo deberíamos... Esto, pero no quito lo que he dicho al principio de esta parte de la entrevista. La situación geopolítica es compleja y a situaciones complejas hay que encontrar soluciones complejas, pero soluciones complejas que tengan siempre al frente como punto inicial los derechos humanos, el respeto de las leyes nacionales e internacionales y que asegurarse que no es el pánico el que es el motor de la respuesta, sino son políticas estudiadas, racionales y regionales. Y ahí vuelvo al tema regional, donde el ACNUR, a través de su plan integral de asilo, el MIRS con varios países, el plan de desarrollo que está promocionando el plan de desarrollo integral, el gobierno de México y muchas otras iniciativas, van en esta dirección. Pero de nuevo, permíteme ser un poco un disco roto en ese sentido. Es una solidaridad y una responsabilidad compartida que tienen que ser a la base de las decisiones, no buscar cómo me encierro más y paso el tema o el problema a mi vecino. Esto no nos lleva de ningún lado y seguramente no nos lleva a brindar protección y asistencia a personas que lo necesitan. Y acabas de tocar un punto que me parece muy importante. Después de darnos toda esta visión más macro, como tú decías, hacer este zoom out y vernos un poco en perspectiva y desde lejos, y en eso suma al final también tu visión y tu experiencia en otros países, en otras realidades igualmente complejas. Yo quisiera que cerráramos este programa, esta interesantísima plática, porque creo que daría para muchísimo más, pero el tiempo es limitado, ayudándonos a hacer una reflexión. Teniendo todo esto en mente, ¿cómo podrías explicarle a la sociedad mexicana que las personas refugiadas siempre suman? Porque creo que tenemos que derribar muchísimos prejuicios de números, de invasión, de crisis, de ya somos pobres en México, ya hay muchas necesidades que atender, ¿cómo vamos a atender las necesidades de otros? Y tuve la oportunidad de entrevistar a la escritora española Rosa Montero, y decía, esto es la falacia del nirvana, pensar que tú no puedes ayudar a nadie más mientras no hayas resuelto los propios problemas o los problemas de los locales, es colocarte en una situación de que nunca lo vas a poder hacer, pero también pensar que cualquier persona, cualquiera de nosotros puede ser refugiado en algún momento por alguna circunstancia. Entonces, ayúdanos a hacer esa reflexión final, Giovanni, por favor. Sí, gracias, Valeria. Y creo que esto hay que empezar ahora hablo a la sociedad mexicana. Yo creo que el primer punto es olvidarnos por un momento de la palabra refugiado, refugiada y sustituirla con padre, madre, hijo, hermano, hermana, médico, agricultor, hincha del Inter,
por ejemplo, y pensar que tenemos al frente personas, no tenemos al frente una etiqueta, tenemos al frente una persona. Y es una persona que, diferente de nosotros hoy, pero no quiero ser negativo, pero no sabemos qué puede pasar mañana. Cada uno de nosotros puede terminar siendo refugiado o refugiada. El mundo, lastimosamente, y esto me da mucha pena decirlo, no está yendo en la dirección correcta. Los números están aumentando. Estamos hoy frente a un número de desplazados por violencia que es el doble de lo que contábamos hace 10 años. El ACNUR era una organización que nació después de la Segunda Guerra Mundial para durar 3 años y resolver un problema de desplazamiento causado por los cambios de fronteras territoriales de la Segunda Guerra Mundial, y más de 70 años después estamos aumentando cada año nuestra presencia, aumentando cada año nuestras oficinas y aumentando cada año nuestras intervenciones. Esto no es bueno. La mejor cosa que le podría pasar al ACNUR sería volverse dispensable, no indispensable, al revés, volver no siendo necesarios en muchos países, sino para seguir la legislación y asegurarnos que hay un desarrollo normativo positivo. Entonces, pensar que las personas que tenemos al frente son personas que han tenido que dejarlo todo, son personas muy valientes. Hablen con ellos, tomen la ocasión de sentarse y hablar con ellos, se van a quedar boca abierta de la valentía. No son personas, muchas veces uno escucha, ay, si se ha ido, algo de haber hecho, algo mal de haber hecho si se ha ido. No ha hecho nada mal, le han hecho mal. La otra es, ay, pero ¿quién sabe quién es? Sí, la duda, la preocupación, el no conocer nos pone siempre, nos puede poner frente a un rechazo inicial. No, abramos las puertas, damos el espacio a la curiosidad. Yo digo siempre que la curiosidad es la mejor amiga de la inclusión, y la ignorancia es la mejor amiga de la xenofobia. Entonces, conozcamos, informémonos y vamos a darnos cuenta que son personas que haberle dado una otra oportunidad, después de haber pasado por lo que han pasado, haber dado la posibilidad de ser recibidos y acogidos en un nuevo país, lo van a aprovechar a su máxima. Lo van a aprovechar a su máxima posibilidad. Y como tú decías, Valeria, muchos casos, cada uno es distinto y no se puede generalizar, pero en muchos casos, lo que va a pasar es que son personas que se van a volver actores positivos en su entorno, en su sociedad, donde los están recibiendo, donde los están acogiendo. Y que ojalá muy pronto se vuelven personas de la comunidad y no se olvidemos de esta etiqueta de refugiado o refugiada. Entonces, y aquí creo que realmente es donde la sociedad civil, y repito, los medios, la academia, las universidades, las escuelas, pueden tener un rol difusor positivo muy importante y de mitigar los riesgos de rechazo y los riesgos de xenofobia. Entonces, eso sería mi llamado y creo que es uno de los roles que la ACNUR tiene que estar jugando de manera muy, muy contundente. Muchas gracias, Valeria, Giovanni. Tenemos Valeria que irnos. Ha sido verdaderamente muy interesante poder platicar contigo todo este tiempo y que la gente y que la audiencia pueda conocerte. Les agradezco a todas y todos haber estado con nosotros en este programa, en un programa más con los refugiados. Les invito a vernos la próxima semana, a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @ACNURMéxico. Yo soy Valeria Berumen. Disfruté muchísimo haber tenido la oportunidad de conducir este programa y los veo la próxima semana con los refugiados.